A veces, las ideas más sencillas son las más revolucionarias, y también las más peligrosas para quien las descubre. Imaginen esto, una idea que podía salvar a millones, pero que en lugar de eso acabó con la vida de su creador. Y esa idea era algo tan simple como lavarse las manos. Esta es la increíble pero trágica historia de Ignaz Semmelweis. Pero ¿cómo es posible? ¿Por qué una verdad que hoy nos parece de cajón fue ignorada con tantísima fuerza? Uno se pregunta qué lleva a toda una comunidad científica a darle la espalda a una prueba irrefutable que literalmente estaba salvando vidas. Pues la respuesta, la verdad, nos dice mucho sobre la naturaleza humana, sobre el orgullo y sobre lo dolorosamente lento que puede ser el progreso. Bueno, pues nuestra historia arranca en el Hospital General de Viena, un lugar que para muchas mujeres embarazadas no era precisamente un refugio, era más bien una sentencia de muerte. Un misterio letal recorría sus pasillos. El culpable tenía nombre, fiebre puerperal, una infección terrible que atacaba a las mujeres justo después de dar a luz. Lo peor es que nadie tenía ni la más remota idea de qué la causaba, y las madres morían a un ritmo que daba auténtico pánico. La alegría de un nacimiento se convertía de repente en una pesadilla. Y aquí es donde entra en escena el doctor Semmelweis. Se dio cuenta de algo que no cuadraba, algo muy, muy raro. El hospital tenía 2 pabellones de maternidad. En el primero estaban los médicos y los estudiantes, y ahí la tasa de mortalidad era altísima, una auténtica barbaridad. Pero en el segundo, atendido solo por comadronas, era muchísimo más seguro. La pregunta era obvia: ¿a qué se debía esa diferencia tan brutal? Semmelweis se obsesionó, pero de verdad, con encontrar la respuesta. Lo investigó todo, Los tipos de parto, la ropa de cama, la dieta de las pacientes, todo. Pero nada encajaba. La clave, como descubriría, no estaba entre los vivos, sino entre los muertos. La diferencia clave era una rutina bastante macabra. Los médicos empezaban su día en la morgue haciendo autopsias. Acto seguido, subían al pabellón de maternidad para atender los partos. El detalle crucial, sin lavarse las manos entre una cosa y la otra. Las comadronas, en cambio, no tocaban cadáveres. La hipótesis de Semmelweis fue audaz y aterradora. Eran los propios médicos quienes estaban transportando la muerte desde la morgue hasta las madres. Y la confirmación de su teoría llegó de la peor manera posible. Un amigo y colega suyo se cortó sin querer durante una autopsia y murió poco después, con los mismos síntomas que la fiebre puerperal. Para Semmelweis fue una revelación terrible pero clarísima. Unas partículas cadavéricas invisibles eran las asesinas. Con la causa ya identificada, la solución que propuso Semmelweis fue directa, económica y, como se demostraría, milagrosamente efectiva. La nueva regla era sencilla, pero para la época radical. Todo médico debía lavarse las manos con una solución de cal clorada antes de atender a una paciente. Esta solución era tan fuerte que eliminaba por completo el olor a muerte de las manos, asegurando así que cualquier partícula invisible fuera destruida. El resultado fue inmediato y espectacular. La tasa de mortalidad en su pabellón se desplomó, pasando de un terrible 18% a menos de un 2%. Los números no mentían, las pruebas eran irrefutables. Se estaban salvando vidas gracias a un simple acto de higiene. Una pensaría que a Semmelweis lo aclamarían como a un héroe, ¿verdad? Pues nada más lejos de la realidad. Lo que ocurrió fue todo lo contrario. Su triunfo científico se topó con un muro de arrogancia y de negación por parte de sus colegas. A ver, es que su idea no fue vista como un avance, sino como un insulto, una acusación directa. Aceptar su teoría significaba que los médicos, los caballeros de la ciencia, tenían que admitir que habían estado matando a sus pacientes por pura negligencia. Para ellos, eso era sencillamente impensable. El rechazo fue una especie de tormenta perfecta. Primero, el orgullo profesional herido. Segundo, la ciencia de la época. Sin la teoría de los gérmenes, la idea de partículas asesinas invisibles sonaba a brujería. Y para rematar, el propio Semmelweis, frustrado y enfadado, atacó a sus colegas en vez de persuadirlos. Y claro, se ganó enemigos por todas partes. Como se pueden imaginar, la historia de Semmelweis no tiene un final feliz. El rechazo profesional lo llevó a una espiral descendente que culminó en uno de los destinos más trágicos de la historia de la medicina. Lo despidieron de Viena, fue ridiculizado por la comunidad médica y su salud mental se deterioró muchísimo. Al final, lo engañaron para ingresarlo en un manicomio. Allí, tras una paliza de los guardias, una herida se le infectó. Murió de septicemia, la misma clase de infección que había combatido toda su vida. Una ironía terrible. Tuvieron que pasar años hasta que el mundo se puso al día. No fue hasta que Louis Pasteur desarrolló la teoría de los gérmenes que la comunidad científica, por fin, tuvo un marco para entender y probar que Semmelweis había tenido razón desde el principio. Pero para él, claro, ya era demasiado tarde.
Aunque murió rechazado y solo, la historia finalmente le hizo justicia. Hoy, a Ignaz Semmelweis se le recuerda como el salvador de las madres, el padre del control de infecciones y, sin lugar a dudas, uno de los héroes más importantes de la medicina. Así que, la próxima vez que nos lavemos las manos, un gesto que hoy nos parece puro sentido común, recordemos la trágica historia de Ignaz Semmelweis. Su legado nos enseña que las verdades más simples son, a menudo, las más difíciles de aceptar, y que el progreso a veces exige el sacrificio de quienes se atreven a ver más allá.